Cristo es la senda que me puede salvar. Muy buenas tardes, estimado y gentil auditorio de XCGN. Les saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, deseando que Dios les dé muchas y muy ricas bendiciones. Esperamos que Dios les bendiga. Gracias por enviar sus mensajes y estamos orando, tenemos en la lista de oración pidiéndole a Dios que les bendiga, que les fortalezca y les guarde de todos los peligros de las pandemias que están inundando el mundo entero. Esto nosotros que conocemos la bendita palabra de Dios, sabemos que son cumplimientos proféticos y siempre exhortamos a todos los cristianos que estén preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque de acuerdo al calendario hebreo hemos llegado al final de los 6,000 años de la lucha de Dios contra el hombre y entraremos al séptimo milenio, que será de reposo para Dios y su iglesia. Ahora bien, vienen más epidemias, como hemos dicho en otras ocasiones, y de eso tenemos que estar muy listos y muy preparados. No nos sorprenden, no nos da miedo, no nos desesperamos. Sabemos que la Biblia dice que vienen plagas tan terribles donde va a terminarse como mínimo de entrada 2/3 partes de la tierra, y Dios va a hacer grandes maravillas porque va a establecer su reino. ¿Por qué hace Dios esto? El hombre, los humanos, tenemos la culpa de todas estas cosas. Por ejemplo, el calentamiento global, los incendios que están pasando. Muchas personas dicen que es algo muy misterioso. No se ve que haya personas que provoquen los incendios. Posiblemente es el calentamiento global y etcétera. Lo que pasa que sí, tenemos que saber que la profecía bíblica habla de sangre, fuego y columnas de humo y terremotos en las señales finales cuando Jesucristo regrese a esta tierra. Es entonces muy importante que estemos preparados. Seguimos con nuestro programa. Vamos adelante, que Dios les bendiga y vamos a entrar en materia. Me llega un mensaje y me pidió un hermano que me habló y en la mañana que hable sobre si una mujer puede predicar o no puede predicar. Vamos a estudiar tantito la escritura. Le explico una cosa. Es importante que nosotros estudiemos la bendita palabra de Dios. Es importante que tomemos en cuenta lo que dice la Biblia cuando dice Jesucristo, escudriñad las escrituras. Pero no dice solamente leer, sino escudriñar las escrituras. Nosotros cuando nos ponemos a estudiar la Biblia vamos a encontrar algunas cosas a la vista controversiales. Por ejemplo, en el caso de los que entraron a Egipto, ¿cuántos de Israel entraron? Uno dice que entraron 70 personas y en Hechos dice Esteban que entraron 75. ¿Es algo controversial? No, lo que pasa es que hay que entender, hay que escudriñar y ver de qué se trata. Allá está hablando en Génesis de gente descendiente de Jacob, y aquí Esteban está hablando que un número dice, y todas las personas que entraron, incluyendo los empleados, los siervos, eran 75. Jesucristo habla y dice, no penséis que he venido a meter paz sino espada, pero luego dice, la paz os dejo, mi paz doy, no como el mundo la da y os doy. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede ahí? Entonces, lo mismo también encontramos en el caso de Primera de Juan. Si usted estudia Primera de Juan, va a encontrar en una parte que dice que nosotros todos hemos pecado, y si decimos que no pecamos, a Dios hacemos mentiroso. Pero el mismo Primera de Juan, capítulo 5, al último dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Sí? Entonces todos hemos pecado, pero en el primer capítulo dice que nosotros no tenemos pecado. Entonces es importante saber, un capítulo está hablando de que no tenemos pecado. Cuando dice que no tenemos pecado, dice que no hemos cometido pecado. Se está refiriendo a nuestros hechos, que no hemos violado la ley de Dios ya siendo convertidos, por eso no tenemos pecado. Pero el otro versículo está hablando de que nadie puede decir que no tiene pecado porque descendemos de una raza caída y nadie está exento. Nadie puede decir que no tiene pecado, es el pecado original. Entonces, pues es importante entender cuando la bendita palabra de Dios de qué está hablando. Y hay muchas cosas que a la vista son controversiales, pero si nosotros buscamos y escudriñamos a qué se refiere, eso es leer el texto, el contexto, y leer todavía los paralelos. Paralelos son otra parte donde está hablando del mismo tema y para ver con quién está hablando. Bueno, es así
ciencia se llama hermenéutica, y cuando nosotros estudiamos esto nos damos cuenta de quién está hablando, con quién está hablando, por qué suelen suceder estas palabras, ¿sí? Entonces vamos a ver en este caso si las mujeres tienen derecho y si pueden predicar o no pueden predicar. Primero les voy a decir esto: sí puede predicar una mujer. Número 2, no existe una pastora en todo el Nuevo Testamento. Pastoras no hay. En todo el Nuevo Testamento no existe una pastora, pero predicadores sí puede predicar, y vamos a comenzar a leer la bendita palabra de Dios. Vamos a ver en 1 de Corintios 11, versículo 4 y 5. A ver cómo dice el hermano Neo. Bien, dice la palabra de nuestro bendito Salvador Jesucristo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, sus versículos 4 y 5. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Quiero que pongan atención y estudie y anote estas lecturas para que las escudriñe en su casa, ¿sí? Quiero explicar dos cosas. Todo varón que ora o profetiza, aquí profetizar equivale a predicar. Hay dos clases de profecía: profecía predictiva y profecía oral. Cuando se refiere a la profecía predictiva es cuando se habla prediciendo el futuro, y cuando hay una profecía predictiva no se puede preparar el predicador. El profeta nunca se preparaba para dar una profecía predictiva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo tomaba y hablaba a Dios cuando él quería, en el tiempo que quería. Sí, por en el caso de Samuel, aquel niño que ya se va a dormir cuando le habla a Dios en la noche antes de dormirse, y así sucesivamente. Entonces la profecía predictiva es la que predice el futuro, y la profecía oral es aquella que es para predicar. Es entonces cuando el predicador, dice el apóstol San Pablo, que traces bien la palabra de verdad, ¿sí? Estudia, escudriña, prepárate porque vas a predicar. Entonces aquí está hablando de la profecía oral. Entonces en los predicadores, soy un evangelista que va a predicar, es una profecía oral. Entonces es cuando hay que prepararse, y aquí está hablando de la profecía oral. Entonces la mujer que ora o profetiza debe cubrirse la cabeza, ¿sí? Así es. ¿Por qué? Porque si usted estudia cuidadosamente esto, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aquí le dice varias cosas. Usted sigue estudiando, va a decirle aquí que la mujer se cubre la cabeza porque está delante de los varones y de los ángeles. Y luego aquí nos lleva a una escala de cabezas. Jehová de los ejércitos es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Por ese motivo es que dice que se debe predicar, debe cubrirse la cabeza. Es como si trajera un distintivo, como si trajera un gafete, como si trajera la autorización para predicarle a los hombres, ¿sí? Y por eso debe usar, pero dice, la mujer que ora o profetiza y no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Aquí se refiere a predicar. Aquí se refiere a predicar, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Vamos a ver un poco más acerca de los ministerios de las mujeres. En Romanos 16, versículo 1 y 2, vamos a observar quién era Febe. Febe era diaconisa. En el Antiguo Testamento estaba el sumo sacerdote rodeado de 24 sacerdotes. Hoy día hay un pastor rodeado de 3, 4, 5 o 1 quizás, pero esos son los diáconos. El diácono hace la función del pastor cuando el pastor no está presente, está ausente o está enfermo, etc. Los diáconos son los ayudantes del pastor. Y veamos quién era Febe. 16 de los Romanos. Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo.
observe que la recibáis como es digna a los santos. Ella era diaconisa en la iglesia de Cencreas y por esto era la ayudante del pastor, ¿sí? Entonces no existe una pastora en todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero aquí está diciendo, y no dice más que ahí sencillamente es la diaconisa. Entonces voy a querer que lea, hermano, Romanos 5 y 6. Dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Ahora, nótese cuidadosamente, son mujeres que trabajaron mucho en la obra de Dios. Versículo 12, también vamos a ver algo más y espero explicar lo mejor posible. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Ahí está, son personas que han trabajado mucho en la obra. No vayas a pensar que andaban pasando jerga en los templos o que andaban limpiando las sillas, las bancas, no, porque hasta eso, cuando se inicia la iglesia en estos tiempos no hay templos, hacen los cultos en las casas, en los patios. Por eso dice el apóstol Pablo: salúdame a la iglesia que está en la casa de tal persona, porque ahí se reunían. Entonces eran personas que andaban anunciando la palabra de Dios, tal vez casa por casa, no lo sabemos, pero eran trabajadoras de la obra del Señor, ¿sí? Entonces es importante que investiguemos esto, ¿sí? Ahora, número 3, quiero que veamos, aquí vamos a ver un versículo controversial. Primera de Timoteo 2, versículo 11 y 12. Dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahí nada más. ¿Sabe usted lo que está diciendo? ¿Cómo le dice? La mujer aprenda en silencio. Si usted pone atención, este versículo no está diciendo que no predique, sino que no debe discutir la mujer en el culto, ¿sí? Aprenda con toda sujeción, como también la ley dice. ¿Sabe usted por qué dice eso? Aquí no tiene nada que ver de predicar. Está ausente la palabra predicar, pero aprenda, oiga bien, no dice enseñe en silencio, aprenda en silencio, ¿sí? No discuta, no habla. No sabemos, por ejemplo, en Corinto, ahorita vamos a pasar a 1 de Corintios, sí, 1 de Corintios 14 vamos a pasar, pero quiero cuidadosamente aprender esto. Las costumbres de las iglesias, ¿cómo eran antes? Hoy tenemos muchas costumbres muy diferentes. Hay iglesias que se la pasan solamente cantando y no se enseña la palabra de Dios, ¿sí? Pero sin embargo, la historia dice que la iglesia primitiva solo cantaban un canto y se ponía el predicador a predicar. Pero aquí, este versículo dice claramente que aprenda en silencio. Nada tiene que ver que la mujer esté ministrando. No discuta, porque en 1 de Corintios ocurría esto. Las mujeres se levantaban en el culto y comenzaban, no, pero que nos hay, no sé qué más. Y entonces por eso que Pablo se molesta y les da la orden. En 1 de Corintios 14, vamos a ver lo que dice. 1 de Corintios 14, versículo 34 y 35. Vamos a ver cómo dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Nótese cuidadosamente lo que dice. Nada tiene que hablar con una predicación. Y ahí en 1 de Corintios capítulo 11 dice que la mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Y aquí dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no se les permite hablar sino estar en silencio. Y si quieren aprender, nótese que el contexto está diciendo claramente que no está hablando de predicación, sino de discusión, sino de un desorden que cometían en la iglesia. Y por eso dice: si quieren aprender algo, pregúntenle a sus maridos en casa, porque es indecoroso que una mujer hable en la iglesia, así que esté discutiendo. Lo que muchas veces no sabemos la historia de los corintios, donde en estas iglesias se convirtieron algunas mujeres pues que eran de la vida galante y se ponían a gritar a veces en el culto, y Pablo se molestó y por eso le dijo: cállense en la congregación. Si no entendieron, si no entendieron algo, pregúntenles a sus maridos en casa. Está ausente totalmente la palabra predicación, está totalmente ausente, sino que si
Si algo no entendieron, pregúntenles a sus maridos en casa, porque es indecoroso que una mujer hable, discuta, polemice aquí dentro del templo, dentro del culto, y eso es lo que está diciendo, pero está ausente la palabra predicar. No predican. Es importante que tomemos en cuenta y aprendamos esto. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces decimos, no, pero es que aquí dice, vuestras mujeres callen en la congregación. Sí, pero sigue leyendo el contexto, ¿sí? Y el contexto que está diciendo en Timoteo exactamente, vuestras mujeres aprendan en silencio. ¿De qué está hablando? De lo mismo. Y aquí vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar sino estar en silencio. Y si algo no entendieron, pregúntenles a sus maridos en casa. Note que aquí no está hablando de predicación. Por eso es importante entender y hoy que tenemos la bendita palabra de Dios, debemos estudiar cuidadosamente, escudriñar lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Sí, porque cuando se fundaron las iglesias, muchos de los fundadores no tenían la capacidad suficiente para definir una doctrina. Y recuerdo que decía el hermano Rubén Ramírez, decía, alguien declara una doctrina en aquel tiempo y sin mirar el contexto, sin mirar los paralelos, se funde esa doctrina y más tarde tenemos problemas. Yo exactamente tuve problemas en mi movimiento porque tuvimos que hablar. Hay muchas cosas que tenemos que estudiar, el asunto de las lenguas, el asunto de los apóstoles, el asunto de los profetas y cuántas cosas que hay que tenemos que estudiar. Entonces, si hay profetas hoy o no, si hay apóstoles o no, esas son cosas muy importantes. Las lenguas de hoy y las lenguas del día de Pentecostés tenemos que conocer las diferencias, y es importante saber que lo que dice en Gálatas 3 versículo 27 y 28, oiga que ya en Cristo Jesús no hay varón ni hay hembra. Gálatas 3 27 y 28 nos dice de la siguiente manera. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sabe usted lo que está diciendo? En el sentido espiritual, tanto vale el hombre como la mujer. Esto no era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento todos somos bautizados con el Espíritu Santo y por eso todos ahora valemos lo mismo delante de Dios, ¿sí? Entonces, ¿puede predicar una mujer? No hay una parte que diga que no puede predicar. A donde se interpreta eso de 1 de Corintios 14, versículos 34 y 35, estúdielo cuidadosamente, que dice que guarden silencio, es que no discutan, es que no formen un escándalo en la iglesia. Y por eso 1 de Corintios 11, 5 y 6, por ahí nos está diciendo que la mujer debe profetizar con la cabeza cubierta por respeto a su marido y a los ángeles, ¿sí? Entonces es importante que tomemos en cuenta estas cosas. Entonces yo espero que le haya entendido y puede usted comunicarse conmigo después de este programa y seguimos platicando sobre el tema. Así que yo espero que hayan tomado en cuenta de estas lecturas, las hayan anotado y estudiado. Les repito, nótese cuidadosamente el texto, el contexto, y cuando hablamos de los paralelos, busque otro libro donde esté hablando de esa misma doctrina, ¿sí? Hay paralelo verbal, histórico y doctrinal, y es preciso que tomemos en cuenta en estos paralelos. Estimados hermanos y amigos, gracias por su pregunta y espero habérsela contestado. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. La Comunidad Evangélica Nueva Jerusalén presentó su programa La Senda Antigua. Llame al teléfono celular 285-109-2196. La Senda Antigua. Cristo es la senda que